Cuentan que hace algunos años un barco navegaba en medio del océano cuando una feroz tormenta lo azotó. El viento golpeaba con violencia, las olas se levantaban como montañas grandísimas y los pasajeros entraron en pánico. Algunos gritaban, otros lloraban y todos ellos pensaban que ese iba a ser su final, que ese iba a ser el lugar donde ellos iban a morir. Pero en medio del caos, un hombre permanecía sentado, tranquilo, casi sereno, casi como que no le importara qué estaba pasando. Y de repente alguien le preguntó: ¿cómo usted puede estar tan calmado? ¿Que acaso no ve la tormenta en la que estamos envueltos? Y dice que el hombre le respondió: sí la veo, pero yo conozco muy bien al capitán. Esa es la diferencia entre desesperación y paz. No es la ausencia de una tormenta, sino es conocer quién dirige la embarcación, es conocer quién es el capitán del barco. Y mis queridos amigos, donde quiera que estén, es un gusto estar con ustedes. Espero que este mensaje pueda ser de mucha bendición. Y en esta ocasión centraremos nuestra atención en el capítulo 4 de Marcos. Aquí encontramos a los discípulos en medio de una tormenta real, en medio de una tormenta donde ellos sentían que iban a perecer, donde ellos sentían que no iban a poder salir victoriosos. Pero déjenme decirles algo muy lindo: también encontramos al capitán del universo dentro de la barca. Así que la vida no nos pregunta si nosotros queremos tormentas o si no las queremos, sino que simplemente las envía hacia nosotros. Algunas de esas tormentas pueden ser financieras, emocionales, espirituales o incluso familiares. Y lo más sorprendente de este texto es que la tormenta vino después de que Jesús les dijo a ellos: pasemos al otro lado. Ellos estaban obedeciendo completamente lo que estaba diciendo Jesús, y aún así, aunque estaban obedeciendo, les llegó la tormenta. Esto nos enseña a primera mano una verdad muy poderosa. Nos enseña que estar en la voluntad de Dios no nos exime de las tormentas. No es que vamos a estar libres de todos los problemas, pero déjenme decirles algo: sí garantiza la presencia de Dios en medio de ellas. En medio de cualquier problema, en medio de cualquier dificultad, Dios va a estar ahí. Y debemos recordar que el mar donde se encontraban aquellos discípulos era el mar de Galilea. Este mar era conocido por sus tormentas repentinas. Estaba rodeado de montañas, lo que provocaba que airadas corrientes descendieran bruscamente. Entonces, esto nos dice que no era una tormenta ligera, no era una tormenta cualquiera o pasajera, sino que el texto nos dice que era una gran tempestad. La palabra griega utilizada aquí es megas. Esto indica que era una gran tormenta, un gran miedo, pero después de esa gran tormenta y ese gran miedo vino una gran calma. Entonces podemos aprender de primera mano que cuando Jesús interviene, siempre supera la magnitud del problema. Y es así que podemos introducirnos a la primera lección que podemos encontrar en estos pasajes. Les voy a pedir que donde quiera que estén puedan inclinar su rostro y acompañarme a elevar una oración. Oremos. Buen Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte porque nos das la oportunidad nuevamente de estudiar tu palabra. En esta ocasión vamos a ver el relato de tu Hijo Jesús calmando la tempestad. Quiero pedirte que nos ayudes a aprender las lecciones que podemos extraer de estos textos y que podamos aplicarlas en nuestra vida diaria y que podamos tener más confianza y más fe en ti, Señor. Estos son los favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos, donde quiera que estén, les pido que si pueden ser tan amables de buscar sus teléfonos celulares o en sus Biblias el libro de Marcos, el capítulo 4. Y les voy a pedir que centren especialmente su atención en lo que es el versículo 37 y el 39, ya que esto nos ayudará a ver, comprender y aprender la primera lección que veremos en esta ocasión. Y me gustaría leérselos a ustedes. Dice de la siguiente manera, versículo 37.
Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca, que estaba por hundirse. Jesús en la popa dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y a las aguas y les dijo: Silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Las olas estaban entrando a la barca, el agua casi que los estaba hundiendo, de tal manera que ellos ya sentían que perecían, ellos ya sentían que estaban por hundirse. Y podemos ver que la tormenta que estaban pasando los discípulos en esa ocasión no era una tormenta imaginaria, era un peligro real. El agua estaba dentro de su barca, los estaba llevando a hundirse, estaban a nada de perder sus vidas. Y muchas veces hay problemas que a nosotros también nos pueden golpear desde fuera, pero hay otros problemas que pueden golpearnos desde dentro. Pueden golpear nuestra barca y pueden meterse en lo más profundo de nuestra barca, como el agua se estaba metiendo en la barca de los discípulos. Estos problemas pueden ser tales como deudas acumuladas, crisis matrimoniales, pecados ocultos, depresión silenciosa o cansancio ministerial, o incluso porque no nos va bien en nuestras clases, porque no nos va bien en nuestro trabajo, porque la vida en el hogar no está bien. Y al igual que aquellos discípulos, puede que nos estemos hundiendo. Pero es muy importante recordar algo, volviendo a los discípulos, y es que los discípulos eran pescadores profesionales, eran hombres diestros si hablamos de pesca. Ellos sabían, conocían muy bien el mar. No era la primera vez que ellos se adentraban a pescar, sino que eran pescadores profesionales. Ese era el oficio que ellos habían realizado durante toda su vida. E imaginemos, si estos hombres, pescadores profesionales, diestros en el mar, estaban desesperados, eso nos dice que la situación era muy grave, porque eran personas que conocían perfectamente el mar, conocían esas tormentas, pero incluso estos hombres tan experimentados estaban desesperados. ¿Por qué? Porque era una situación muy grave, era una situación más grande de la que ellos podían soportar en ese momento. Entonces, podemos ver, mientras ellos ven que se sienten y sienten que se van a hundir, ellos dicen: Maestro, maestro, ¿no ves que perecemos? Ellos claman directamente a Jesús. Y este clamor no fue un clamor únicamente porque ellos sentían miedo, porque sentían que iban a perder su vida, porque sentían que iban a hundirse, sino que era una pregunta. Era la pregunta: Señor, ¿te importamos? Los discípulos tenían a Dios prácticamente con ellos en la barca, tenían a Jesús. Jesús estaba durmiendo, estaba tranquilo. Y los discípulos, al verlo tan tranquilo y ver que no hacía nada en ese momento por ellos, se preguntaron: Señor, ¿acaso te importamos? Y muchas veces el silencio de Dios prueba nuestra fe más que la tormenta misma. Jesús estaba dormido, estaba descansando, pero su silencio no significaba indiferencia. El hecho de que Él no estuviera interviniendo en ese justo instante no significaba que a Él no le importaban los discípulos, no significaba que Él quería que ellos murieran, sino que su silencio en esa ocasión significaba control, significaba que ellos únicamente, por muy difícil que fuera, debían creer. Porque Cristo, a pesar de que dormía, a pesar de que descansaba, Él tenía el control. ¿Por qué? Porque Él sabía que la tormenta no tenía la última palabra. La tormenta no tenía potestad sobre Él. Él tenía potestad sobre la tormenta y Él daría la última palabra que calmaría todo esto. Y vemos que posteriormente Jesús dice: paz, estate quieto. Él calma a la mar, calma esa gran tempestad. Y al ver este texto
en el idioma original, que es el griego, podemos ver que él da una orden fuerte, muy fuerte, que se puede traducir textualmente como calla, enmudece. Ese es el mismo tipo de mandato que Jesús usa, que Jesús da cuando Él reprende a los demonios. Entonces, la naturaleza en ese justo instante reconoció la voz del Creador y le hizo caso. Sabían que la naturaleza, la tempestad en ese momento reconoció la voz de su Creador y solamente pudo obedecer. No le quedó nada más que hacer. Porque el que está en la barca es el mismo, el que está en la barca con los discípulos, era el mismo que había dicho en el libro de Génesis, sea la luz, y la luz fue. Entonces, así mis queridos amigos, podemos pasar al segundo punto. Jesús nos da paz aunque tengamos miedo. Vamos a centrar nuestra atención en el versículo 40, que dice de la siguiente manera: a sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? Esta pregunta, esta palabra que Jesús les dio, implicaba que los discípulos tenían una cobardía paralizante, una cobardía que no los estaba dejando actuar, que los tenía quietos, los tenía estáticos en ese lugar, porque ya no sabían qué más hacer con su vida en ese momento. Sentían que se hundían, sentían que perecían. Y el miedo se estaba apoderando de ellos. Y es que el miedo tiene una característica peligrosa. Nos hace olvidar promesas. Jesús les había dicho, pasemos al otro lado, vamos. Jesús no les dijo, intentemos pasar al otro lado, sino que Él les dijo, pasemos. Les dijo, pasemos porque Él estaba seguro de que iban a pasar. No les dijo, intentemos como por decir, vamos a ver si nosotros podemos llegar a pasar. Sino que Él les dijo, pasemos porque Él estaba seguro de que iban a poder pasar. Entonces, si Cristo dijo que nosotros llegaríamos a algún lugar, nosotros vamos a llegar. Si Cristo dijo que nosotros vamos a triunfar, vamos a triunfar. Él no dice, prueba a ver, y si lo logras, pues muy bien, y si no, pues no hay problema. Sino que Él dice, lo vas a lograr, vas a pasar al otro lado, vas a llegar al lugar donde quieres llegar. Y sí, muchas veces el miedo amplifica las olas, amplifica los problemas que estamos pasando. Puede que haya un problema pequeño y ese problema se haga más grande porque el miedo se apodera de nosotros. El miedo no nos deja seguir adelante, sino que hace que nos quedemos estáticos, que nos quedemos paralizados como los discípulos. Y este miedo, al amplificar los problemas, muchas veces minimiza la presencia de Cristo. Porque muchas veces decimos, qué problema más grande, pero no decimos cuánto siento yo la presencia de Cristo. Sino que, como los discípulos, nos centramos más muchas veces en ver las tormentas, en ver esos problemas que nos están agobiando, pero olvidamos ver quién está en la barca con nosotros. Olvidamos ver a Cristo, porque muchas veces le damos un lugar más importante a los problemas, a todas esas dificultades que estamos enfrentando en ese momento, que a Cristo, que es quien puede darnos la solución a estas dificultades. Y así como los discípulos, ellos se habían olvidado, se centraron únicamente en la tormenta, miraban las olas, escuchaban los vientos, pero se olvidaron de que Cristo estaba con ellos. Y nosotros algunas veces hacemos lo mismo. Nos centramos en esos problemas, en esos diagnósticos médicos que tal vez nos han dado, problemas financieros o las crisis emocionales, y olvidamos que el Hijo de Dios va con nosotros. Y recordemos, Jesús les dijo, yo les voy a dar paz aunque tengan miedo. Eso también lo encontramos en el versículo 40. Les dice, a sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo como que si no tuvieran fe? Él
Él vio que y les dijo que les podía dar paz aunque tuvieran poca fe, porque no es que su fe se había desvanecido completamente, solamente había disminuido. Les dijo, aún no tienen fe. Y observemos que dice, aún no tienen, no que no tienen, que es muy diferente, porque una denota que tienen una escasez y la otra dice que no hay nada. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que la fe se va desarrollando a medida vamos creciendo espiritualmente. Es una fe en desarrollo, como la que estaban teniendo los discípulos. Jesús no abandonó a los discípulos en ese proceso. Él sabía que eran hombres toscos, que eran hombres de trabajo, que eran hombres no muy letrados, y entonces Él los fue moldeando, Él fue haciendo que su fe pudiera crecer. Y esto es algo muy vital para cada miembro de iglesia, para cada creyente. Y es que Jesús no nos abandona en el proceso. Él va paso a paso con cada uno de nosotros, acompañándonos en este gran proceso. Y muchos creyentes a veces se culpan porque su fe es pequeña o porque sienten que no pueden creer tan fácilmente. Pero aquí la clave no es culparnos porque nuestra fe sea pequeña, porque la fe no es algo que nosotros producimos, no es algo que nosotros aumentamos por nosotros mismos. Entonces no debemos culparnos porque nuestra fe sea pequeña, como le pasó a los discípulos en aquella ocasión. Su fe había disminuido, era muy pequeña, pero a pesar de que era pequeña, ellos seguían creyendo. Entonces, la clave aquí no es el tamaño de nuestra fe, sino que es el objetivo de nuestra fe. Una fe pequeña en Cristo es una fe grande y poderosa, porque la fe no se basa en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que nosotros creemos que Cristo puede hacer por cada uno de nosotros. Así que me gustaría que pasáramos al verso 41. Dice de la siguiente manera: ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta los vientos y las aguas lo obedecen? La tormenta como revelación. Este es el cuarto punto que veremos en esta ocasión. Después del milagro, ya cuando Jesús había calmado la tempestad y sus discípulos ya estaban un poco más tranquilos, ocurre algo muy interesante. Los discípulos no celebran, no gritan de alegría, no dicen, al fin nos hemos salvado, ya no nos estamos hundiendo, Jesús nos salvó, el agua ya no entra en la banca, ya no nos vamos a hundir. No, ellos no hacen nada de eso, sino que van, voltean a ver a Jesús y lo ven como con temor. El texto nos dice, entonces temieron con gran temor. Y ahora ya no le estaban temiendo a la tormenta, ya no le estaban temiendo a perecer, a morir en ese instante, a no poder sacar todo el agua de la barca para no hundirse, sino que ahora pasaron de temerle a la tormenta a llegar a temerle a quien controla la tormenta, a quien había calmado la tormenta en esa ocasión. Y si podemos ver en las partes finales del versículo 41, ellos se preguntan, ¿quién es este? Y esta es la pregunta central del Evangelio de Marcos, porque en el Antiguo Testamento solo Dios dominaba el mar. El Salmo 107, por mencionar un ejemplo, dice que Dios había calmado la tempestad. Y Marcos estaba aquí revelando algo profundo. Estaba revelando que Jesús no solamente era un maestro, no solamente era el Mesías, no solamente había venido al mundo para compartir el Evangelio, para salvarnos, sino que está demostrando que Él tampoco era únicamente un simple profeta más o un simple hacedor de milagros, sino que Él
Marcos demuestra aquí que Jesús es el Señor sobre el caos. Él controla todo, controló la tempestad en ese entonces y Él la controló porque es Dios. Entonces podemos ver que esta tormenta no fue enviada para destruir a los discípulos, sino fue enviada para revelarles quién estaba en la barca. Porque ellos podían haber seguido en esa barca con Jesús, podían haber llegado a pensar, sí, es el Hijo de Dios, sí, nosotros creemos que es el Hijo de Dios. Pero por medio de esa tormenta, ellos comprobaron y pudieron creer de primera mano y pudieron ver que Jesús era el Hijo de Dios y que Él tenía potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre el mar. Entonces, esto les demostró a estos hombres diestros del mar que sus capacidades eran buenas para el mar, eran buenas para la pesca, pero les demostró que hay alguien que era más capaz que ellos. Hay alguien que con una simple palabra podía calmar una gran tempestad que si Cristo no hubiera estado con ellos, sí hubieran perecido. Entonces, esto también les demostró que por sus propios esfuerzos, por sus propios medios, eran insuficientes. A pesar de que ellos conocieran acerca de la pesca, conocieran acerca del mar de Galilea, de sus tormentas, de sus vientos, de sus rápidos, de todas las cuestiones acerca del mar y de cómo éste podía tornarse hostil de un momento a otro, ellos comprendieron que todo este conocimiento, todas estas capacidades eran nulas comparadas a las de Cristo. Y tal vez nuestra tormenta hoy en día no sea de agua, porque tal vez nosotros no somos pescadores diestros como aquellos hombres. Tal vez nuestras tormentas sean tormentas más modernas, por decirlo de alguna manera. Puede que nosotros tengamos tormentas de ansiedad, de soledad, de tentación, de desánimo espiritual. Puede que estemos luchando con alguna clase en la universidad, en el colegio, en la escuela. Puede que estemos sintiendo un desánimo espiritual, que no queramos ir a la iglesia, que no queramos saber nada de Dios, o que estemos sufriendo un agotamiento ministerial, un agotamiento empresarial. Y quizás mientras estamos ahí en todos esos problemas, en todas esas tribulaciones, en todas esas tempestades, nos hemos hecho la pregunta: Señor, ¿dónde estás? No puedo verte, no siento que estés aquí conmigo, porque, pero aunque parezca que Dios está dormido, que como Jesús en aquella ocasión, déjenme decirles algo, mis queridos amigos: Cristo nunca pierde el control. Aunque a veces sintamos que Dios no está ahí, justamente en ese momento con cada uno de nosotros, debemos recordar que Él tiene el control de todas las cosas. Y lo hemos podido ver con este relato. Jesús estaba ahí. Al inicio los discípulos no sentían que Él estuviera ahí, pero a medida fue avanzando la tormenta, ellos recordaron que Jesús estaba con ellos. Y cuando fueron a buscar a Jesús para que Él calmara la tempestad, Jesús les dio aquello que tanto anhelaban y calmó la tempestad para que ellos no perecieran. Y querido amigo, la fe no es ausencia de tormentas, no es que por nosotros creer nuestra vida va a ser color de rosas y no vamos a tener ningún problema nunca jamás en la vida. No, no es nada de eso, sino que la fe es tener confianza aún en medio de las pruebas. Dios no prometió que no íbamos a tener pruebas en este mundo, pero Él sí prometió que iba a estar con cada uno de nosotros en medio de esas pruebas, en medio de esos procesos, en medio de esas dificultades. Él quiere estar contigo y conmigo en cada una de esas. No es que no esté ahí, sino que Él está ahí, aunque a veces no lo podamos ver o aunque a veces no lo podamos sentir. Y me gustaría compartir con cada uno de ustedes una ilustración para ir terminando con este lindo mensaje. La ilustración, la historia va de la siguiente manera.
Un niño viajaba en avión en medio de una fuerte turbulencia. Todos estaban asustados, todos estaban preocupados porque escuchaban rayos, escuchaban vientos, sentían que el avión se movía mucho, pero el niño estaba tranquilo. Y alguien se acercó al ver esta inminente calma que emanaba el niño y le preguntó, oye, ¿no tienes miedo? Y el niño le respondió, no, no tengo miedo. Y la persona le preguntó, ¿por qué no? Y el niño le respondió, porque el piloto es mi papá. Eso lo cambió todo. Si el que dirige nuestra barca es el Padre Celestial, nosotros podemos descansar. Podemos estar tranquilos de que Él no va a dejar que nosotros nos hundamos. Puede que sintamos que nos vamos a hundir, pero Él nunca va a dejar que nosotros perezcamos. Porque Él está ahí con cada uno de nosotros. Él está remando en esa barca. Él nos ayuda a echar fuera el agua de nuestra barca. Entonces, en esta historia hemos podido ver una gran tormenta, un gran miedo, una fe pequeña, pero lo más lindo de todo, un gran Salvador. La tormenta fue grande, no lo podemos negar, pero Cristo Jesús fue mayor que esa tormenta. Y nuestros problemas pueden ser reales, no les voy a decir que no, pueden ser muy grandes, pueden ser casi que imposibles, y nosotros podemos tener un miedo genuino. Nuestra fe incluso puede llegar a ser débil, puede llegar a flaquear. Pero, querido amigo, si Cristo está en nuestra barca, nunca nos vamos a hundir. Podemos llegar a sentir que nos vamos a hundir, podemos llegar a sentir que estamos tocando fondo, pero si Cristo está con nosotros, eso nunca va a pasar. Y en esta ocasión me gustaría hablarle a alguien que sienta que su barca está llena de agua, alguien que siente que ya no puede tirar el agua, ya no puede vaciar su barca, que ya siente que está a nada de hundirse. Tal vez tú estás agotado, tal vez has llorado en silencio, tal vez nadie sabe las tormentas, las dificultades y los problemas que estás enfrentando. Pero déjame decirte que hay alguien que sí sabe. Ese es Cristo Jesús. Él hoy quiere decirle a tu tormenta, paz, estate quieta, calma. Porque Él no prometió que no iban a haber tormentas. Él no prometió la ausencia de problemas en nuestras vidas. Y yo tampoco quiero prometer eso, yo tampoco quiero decirles eso. Pero sí quiero prometerles y asegurarles algo. Nunca, 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 nunca en sus vidas, mis amigos, van a enfrentar una tormenta en la cual Cristo no esté con ustedes. Recuerden esto, Cristo no prometió la ausencia de los problemas, Él prometió estar allí con cada uno de nosotros. Entonces, por más desafiante que parezca el problema, por más grande que parezca la tormenta, por más que nosotros sintamos que nos vamos a hundir, que nuestra barca ya está a nada de hundirse, que hemos tocado fondo, debemos recordar que nunca, pero nunca, nunca jamás vamos a enfrentar ninguna tormenta sin Cristo Jesús. Los discípulos lo vivieron de primera mano, casi se hunden, pero no lo hicieron porque Cristo estaba con ellos. Y si estuvo aquel día con los discípulos, obviamente estará con cada uno de nosotros. Entonces recuerda, mi querido amigo, nunca jamás vas a enfrentar un problema, una tormenta en la cual Cristo no esté contigo. Él siempre estará contigo. Puede que los demás te abandonen, tus amigos, tus familiares, tu esposa, tu esposo, tus hijos, pero Cristo Jesús nunca te abandonará. Te invito a que donde quiera que estés puedas acompañarme inclinando el rostro para orar. Buen Padre que estás en los cielos, nosotros como seres humanos, tú sabes que tenemos problemas, tenemos dificultades. Estas muchas veces son muy agobiantes y muchas veces nosotros sentimos que vamos a perecer. Pero ayúdanos a recordar que siempre, sin importar cuán difícil sea el problema, cuán grande sea la tormenta, tú estás ahí con cada uno de nosotros para guiarnos, para llevarnos y para sacarnos victoriosos de esa tormenta. Quédate con cada persona que ha visto este tema, Señor.
bendícelos y ayúdalos en sus tormentas. Estos favores te pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amigos.